Piensa por un momento en lo que sería quedarte completamente solo en una isla desierta sin más compañía que los sonidos inquietantes de la selva y el golpeteo incesante de las olas contra la orilla. Durante más de 4 años, un hombre vivió esa aterradora pesadilla pero en carne propia. Esta es la historia real y estremecedora de un verdadero náufrago, cuya lucha sobrehumana contra todas las adversidades te hará replantear los límites de la resistencia humana. Bienvenidos una vez más a Into the Deep, el espacio donde sacamos a la luz los relatos más enigmáticos y escalofriantes que la historia ha guardado. Hoy nos sumergimos en la conmovedora historia de cómo la terrible experiencia en solitario de un hombre en una isla remota sirvió de inspiración para una de las novelas de aventuras más célebres de todos los tiempos. Nacido en 1676, en la pequeña aldea escocesa de Lower Largo, Alexander Selkirk parecía predestinado a una vida marcada por la aventura y el peligro. Desde joven, su temperamento rebelde lo metía constantemente en problemas. Pero fueron sus ambiciones como marino las que lo condujeron al viaje decisivo que transformaría su existencia para siempre. Alexander Selkirk inició su vida en el mar como bucanero. En 1703 se unió a una expedición comandada por el corsario inglés William Dampier zarpando desde Irlanda. Provistos de patentes de corso, su objetivo era atacar embarcaciones enemigas en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Dampier capitaneaba el Saint George, mientras que Selkirk prestaba servicio a bordo del Cinque Ports bajo las órdenes del capitán Thomas Stradling. Tras una travesía peligrosa rodeando el Cabo de Hornos, la flota se enfrentó a un navío francés que logró escapar para poner en alerta a las fuerzas españolas. Después de una incursión fallida en Panamá, consiguieron apoderarse de un barco mercante bien abastecido, lo que reavivó brevemente sus esperanzas. A Cook se le asignó entonces el mando de esta nave capturada. Pero Dampier no tardó en liberarla tras aprovisionarse de lo indispensable: vino, azúcar, harina y brandy. Para mayo de 1704, el capitán Stradling, al mando del Cinque Ports, decidió separarse de Dampier, sentando así las bases del extraordinario destino que aguardaba a Selkirk. Para septiembre de 1704, el Cinque Ports había llegado a la isla deshabitada de Masa Tierra, perteneciente al archipiélago de Juan Fernández, con el propósito de reabastecerse de agua dulce. A lo largo de la travesía, Selkirk había desarrollado una creciente inquietud por las precarias condiciones de navegabilidad del barco, lo que provocó enfrentamientos constantes con el capitán Thomas Stradling. Temiendo por su propia vida si la expedición proseguía en aquellas circunstancias, Selkirk tomó una decisión tan audaz como desesperada. Anunció que prefería permanecer en Masa Tierra antes que seguir navegando bajo el mando de Stradling. Lo que no imaginaba era que estaba cambiando un peligro por otro, pues Stradling aceptó su propuesta sin vacilar, abandonándolo en aquella isla remota. Arrepentido de inmediato, Selkirk suplicó que lo readmitieran a bordo, pero Stradling, decidido a imponer disciplina y dar un escarmiento a la tripulación, se negó rotundamente, condenando a Selkirk a lo que parecía una muerte segura. Mientras el Cinque Ports se desvanecía en el horizonte, la cruda realidad de su aislamiento golpeó a Selkirk con toda su fuerza. Se encontraba completamente solo a cientos de millas de cualquier asentamiento humano, con apenas un puñado de pertenencias: un mosquete, un hacha vieja, una olla para cocinar, un cuchillo, herramientas de carpintero, su Biblia y algo de ropa y mantas. La isla era un paraje salvaje e indómito, plagado de ruidos extraños que cobraban vida al caer la noche. Los primeros días de Selkirk transcurrieron sumidos en el miedo y la incertidumbre. Tuvo que aprender con rapidez a adaptarse a aquel entorno despiadado. Consciente de que necesitaba asegurar alimento y refugio para sobrevivir, halló cobijo en una cueva junto a la playa y se alimentó de todo lo que pudo recolectar. Invadido por una mezcla abrumadora de dolor, soledad y arrepentimiento, Selkirk pasó días enteros con la mirada perdida en el horizonte, confesando tiempo después que en numerosas ocasiones pensó en quitarse la vida. Sin embargo, fue una invasión de la propia naturaleza la que terminó obligándolo a reaccionar. Con la llegada de la temporada de apareamiento, manadas de descomunales lobos marinos tomaron por completo su playa, bloqueándole el acceso a sus fuentes de alimento y empujándolo tierra adentro. Aunque en aquel momento Alexander se sentía desolado ante la idea de internarse en la imponente y agreste jungla, ese empujón inesperado resultaría ser paradójicamente su tabla de salvación. Pronto descubrió que el exuberante valle que se extendía detrás de la playa rebosaba de palmitos nabos silvestres y una variedad de frutos autóctonos que pasaron a convertirse en la base de su alimentación. También encontró cabras asilvestradas, descendientes de las que habían dejado bucaneros y piratas en épocas anteriores.
Al principio las cazaba con su mosquete, pero cuando la pólvora se agotó, aprendió a atraparlas persiguiéndolas a pie y mediante trampas fabricadas con sus propias manos, llegando incluso a domesticar algunas para obtener carne y leche. Durante una de esas persecuciones, Alexander estuvo a un paso de perder la vida al resbalar y despeñarse por un precipicio, quedando tendido al fondo entre terribles dolores durante varios días mientras recuperaba fuerzas lentamente. De no haber sido porque la cabra que perseguía amortiguó su caída, aquel lugar bien podría haberse convertido en su tumba. No obstante, los acantilados rocosos y el terreno inestable no eran los únicos peligros que acechaban a Alexander. La isla estaba infestada por colonias de ratas del tamaño de su antebrazo que le roían las manos y los pies mientras dormía, con la amenaza constante de propagar enfermedades e infecciones imposibles de tratar. Por fortuna, los gatos salvajes que habitaban la isla le brindaron una solución. Selkirk logró domesticar a varios de ellos y estos montaban guardia a su lado durante la noche, forjando una compañía tan insólita como reconfortante. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Alexander seguía adaptándose a su solitaria existencia isleña. A pesar de no haber avistado señal alguna de rescate desde su abandono, no había perdido la esperanza. Cada jornada subía a un punto elevado para escudriñar el horizonte en busca de embarcaciones, encendiendo hogueras de señalización mientras lo hacía. Al acercarse octubre de 1704, Selkirk levantó refugios en el interior de la isla cerca de un arroyo. Valiéndose de sus escasas herramientas, edificó cabañas con madera de pimiento y las techó con hierba. El mobiliario era prácticamente inexistente, pero las pieles de cabra le proporcionaban abrigo y cierta comodidad. Hervía la carne en su caldero y empleaba la madera de pimiento para hacer fuego. Sus cabras y gatos domesticados le aseguraban sustento y protección, y enriqueció su alimentación con langostas, perejil, berros y chiribías. La Biblia se convirtió en su posesión más valiosa. La lectura devota diaria lo ayudaba a conservar el habla y la cordura. Un día, mientras realizaba sus tareas habituales, su ánimo se disparó al divisar dos navíos fondeados frente a la costa. Corrió hacia la orilla para recibir a sus posibles salvadores, pero su euforia se transformó rápidamente en terror. Eran españoles. Sabiendo que ser capturado significaba un destino peor que la muerte, torturas o una vida de esclavitud en alguna mina de sal, huyó de vuelta a la espesura de la jungla. Mientras los marineros españoles recorrían la isla en busca de provisiones, un grupo de hombres lo detectó y abrió fuego contra él. Reaccionando con rapidez y aprovechando la agilidad que había ganado tras meses de recorrer aquel terreno, Alexander trepó a un frondoso árbol de gran altura, permaneciendo oculto hasta que abandonaron la búsqueda. En un momento dado, los hombres del grupo de rastreo llegaron incluso a orinar al pie del árbol donde Alexander se escondía. Sin embargo, no lograron percatarse de su presencia y poco después regresaron a su embarcación. Con el transcurso de los años, las herramientas y la ropa de Selkirk fueron deteriorándose hasta quedar inservibles. Cuando su cuchillo se desgastó por completo, fabricó otros nuevos a partir de un aro de hierro de un barril que halló en la playa. Sus vestimentas confeccionadas con pieles de cabra eran toscas, pero cumplían su función, y las plantas de sus pies se endurecieron de tanto correr por el terreno volcánico. Su larga barba sin recortar le daba además un aspecto salvaje semejante al de un simio peludo. Pese a haberse adaptado a su vida en solitario, Selkirk jamás abandonó la esperanza de ser rescatado. Sin que él lo supiera, su destino estaba a punto de dar un giro. William Dampier, quien involuntariamente había dejado a Selkirk varado en la isla, encabezaba ahora una nueva empresa para saquear las costas sudamericanas. Su flamante flota, compuesta por el Duke y su nave acompañante, el Duchess, zarpó de Inglaterra el 1 de septiembre de 1709. Y hacia finales de enero de 1710 se aproximaba a la isla más a tierra. Tras 4 años y medio de aislamiento, el destino estaba a punto de reunir a Selkirk con un viejo conocido. A raíz de su encuentro previo con los españoles, Selkirk se había vuelto extremadamente precavido, observando siempre el horizonte desde su atalaya, antes de aventurarse hacia la playa. El 1 de febrero de 1710 divisó a lo lejos 2 embarcaciones cuyo aparejo le pareció inequívocamente británico. Con el corazón desbocado, bajó corriendo hasta la orilla, encendió una fogata de señales y agitó los brazos frenéticamente para llamar la atención. Dampier, al percatarse de aquel fuego inesperado, envió un bote a investigar, sin imaginar siquiera que Selkirk seguía con vida. La partida de desembarco, encabezada por Thomas Dover, se encontró con un Selkirk enmudecido completamente, sobrecogido por la alegría tras 4 años y 4 meses de absoluta soledad.
Woodes Rogers, capitán del Duke, bautizó con humor a Selkirk como el gobernador de la isla. Selkirk, convertido en un hombre ágil y vigoroso, cazaba cabras a diario, contribuyendo así a la recuperación de la tripulación de Rogers gravemente afectada por el escorbuto. El capitán Rogers quedó asombrado ante la vitalidad física y la serenidad mental de Selkirk y dejó constancia de ello, al señalar que la soledad y el retiro del mundo no constituyen una condición de vida tan insoportable como la mayoría de los hombres suponen, sobre todo cuando las circunstancias arrojan a que alguien a esa situación de manera inevitable, tal como le había ocurrido a aquel hombre. Impresionado por la fortaleza de Selkirk, Rogers lo nombró segundo oficial del Duke, de regreso en el mar. El ímpetu corsario de Selkirk se reavivó con fuerza. En Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador, lideró una audaz incursión río Guayas arriba, apoderándose de oro y joyas pertenecientes a acaudaladas damas españolas que habían huido llevando consigo sus riquezas. Sus hazañas prosiguieron a lo largo de la costa mexicana, saqueando galeones y desempeñando un papel decisivo en la captura de un navío español como botín de guerra. Tras estas acciones, Selkirk ejerció como maestre de navegación bajo las órdenes del capitán Dover, trazando rumbo hacia las Indias Orientales y completando finalmente una circunnavegación del globo. El 1 de octubre de 1711, Selkirk pisó de nuevo suelo inglés, después de haber estado ausente durante 8 largos años. La asombrosa historia de supervivencia de Selkirk causó una enorme conmoción. Regresó a Inglaterra convertido en un hombre completamente diferente, y su relato de resistencia y tenacidad cautivó a todos cuantos lo escucharon. Su vivencia llegó incluso a servir de inspiración para la célebre novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. La terrible experiencia de Alexander Selkirk constituye un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar las adversidades y reinventarse. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de la fortaleza y la resiliencia que habitan en cada uno de nosotros, incluso cuando nos enfrentamos a los desafíos más sobrecogedores. En 1966, el gobierno chileno rebautizó la isla más afuera con el nombre de Isla Alejandro Selkirk, un merecido homenaje al hombre cuya extraordinaria historia de supervivencia continúa inspirándonos y fascinándonos. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia. Si disfrutaron de este relato, no olviden dar like, dejar un comentario y suscribirse para descubrir más historias escalofriantes del pasado. Hasta la próxima, cuídense mucho.